Un saludo, estamos como de costumbre en las calles de Barquisimeto para hablar sobre Vampiro la Mascarada. Hoy hablaremos sobre Lore, hablaremos sobre tal vez la apuesta más grande y más revolucionaria que haya hecho jamás White Wolf en cuanto a Lore de Vampiro la Mascarada. Hoy vamos a hablar del Beckoning, de la llamada. Antes de entender a profundidad qué es la llamada, qué es el Beckoning, necesitamos comenzar a entender qué es la Guerra de la Gehenna y qué es la Gehenna. La Gehenna es para la mitología de los vampiros, de los vástagos, un final del mundo. Es una batalla final, una batalla de Armagedón. Es un apocalipsis. Es cuando el Padre Oscuro, Caín, finalmente se levantará de su largo letargo y acabará con los antediluvianos, asesinando en el paso a todos los vampiros. El Sabbat cree fanáticamente en la Gehenna. Creen fervientemente que tarde o temprano el Padre Oscuro se levantará y vendrá a juzgarnos a todos. Así, el Sabbat, la espada de Caín, a través de su fidelidad, de su entrega absoluta a Caín y a su causa, encontrarán el perdón del Padre Oscuro. Y finalmente, cuando el Padre Oscuro cree el nuevo mundo, el Sabbat será perdonado y gobernará junto a él. En la cosmovisión de la espada de Caín, los antediluvianos y los antiguos son solo falsos profetas que nos alejan de la fidelidad y entrega absoluta al Padre Oscuro. Si la Gehenna es inevitable, ¿cómo sabemos que ya está cerca? Bueno, hay varios signos de que la Gehenna se está acercando. Uno de ellos es la aparición de los sangre débil y el otro, uno de los más importantes, es la aparición en el cielo de una estrella roja, Antelios. Cuando la vean sabrán que el final de los tiempos está cerca y que el Padre Oscuro está cerca de levantarse. El punto es que a finales del siglo XX la estrella Antelios apareció en el cielo. El Sabbat sabía que el Padre Oscuro estaba cerca. Al fin, tanta espera, tanta devoción y tanta entrega sería recompensada. Lamentablemente, así como la estrella roja llegó, se fue. Y el Sabbat no supo qué hacer. Esto creó un cisma dentro del Sabbat. Una parte de la espada de Caín consideró que todo era una farsa, que era solo creencia y abandonaron el Sabbat. Pero otra parte, gran parte, lo que hicieron fue radicalizarse y entendieron que si el Padre Oscuro no había llegado, era porque su fidelidad y entrega no era suficiente. Debían darle un último regalo al Padre Oscuro, una última muestra de su fidelidad. Debían acabar con los antediluvianos. El Sabbat llamó a una cruzada, llamó a todos sus miembros a ir a Medio Oriente, a ir a las tierras bíblicas y localizar uno a uno a los antediluvianos, uno a los Matusalén, uno a los antiguos, asesinarlos a todos y que entonces el Padre Oscuro viera su fidelidad, su entrega absoluta y regresara a juzgarnos. Así, incontables manadas del Sabbat de todo el mundo se dirigían a Medio Oriente. Incontables manadas del Sabbat llegaban a Medio Oriente, saqueaban templos, saqueaban pueblos antiguos buscando qué había enterrado bajo ellos, diabolizando uno a uno a todos esos antiguos. Nunca en toda la historia del mundo de las tinieblas había habido una movilización de sectas tan grande. Y ante esta movilización, algo respondió en Medio Oriente. Algo comenzó a llamar a todos los antiguos del mundo. No importa el rincón del mundo en el que estuvieses, no importa tu clan, no importa cuán poderoso fueras. Muchísimos antiguos en todo el mundo comenzaban a caminar y a dirigirse hacia Medio Oriente. Algo en lo más profundo de ellos los llamaba. Algo en lo más profundo de ellos los manipulaba como marionetas y los hacía ir hacia allá a luchar la guerra de la Gehenna, a proteger sea lo que sea que se oculta en Medio Oriente. Así todos los antiguos abandonaban sus ciudades, abandonaban cargos de príncipes, cargos de varones, cargos de primogénitos. Eran llamados por una voluntad mayor para luchar y defender algo. Nadie sabe qué. Ese proceso en el que los antiguos dejan sus ciudades, guiados y llamados a Medio Oriente, es lo que conocemos como la llamada, el Beckoning. Pero como tal, ¿qué es el Beckoning y cómo funciona? Para responder a esto haremos uso de 4 manuales. El primero es el Becker Jihad Diary. El segundo, el manual básico de B5. El tercer manual que usaremos es el manual de la camarilla de B5. Y el cuarto manual que usaremos es el Chicago by Night. Sabemos que el Beckoning es una llamada que sienten todos los vástagos menores a generación 10 a la que no pueden desobedecer. Los hace títeres de su voluntad y los guía hacia Medio Oriente, a luchar la guerra de la Gehenna. En el libro de la camarilla hay una pequeña carta que escribe en la sombra.
y que nos dice mucho de la llamada y qué están viviendo los del Sabbat en Medio Oriente. En la sombra escribe: yo y mi manada llegamos a Medio Oriente. Cuando probamos por primera vez la sangre de un antiguo, sentimos que era lo más delicioso y lo más adictivo que jamás probamos. Así, seguimos andando y seguimos andando hasta esa noche. Esa noche, yo sabía que todo estaba mal. Cuando llegamos a ese pueblo, sabíamos que algo estaba mal. De pronto, una oscuridad gigantesca. Era casi como un agujero negro que nos tragó a todos. Yo sobreviví. Y sé que sobreviví porque eso me dejó con vida. Cuando vi esa enorme muestra de poder, me di cuenta de que no tenemos oportunidad. El Sabbat no tiene la más remota oportunidad de pelear contra lo que ahí se oculta. En este pequeño texto podemos ver el enorme poder que están desatando los antiguos en Medio Oriente y cómo el Sabbat no tiene la más mínima posibilidad de ganar esta guerra. ¿Cómo funciona la llamada? Hasta el Chicago by Night entendíamos que la llamada era algo que simplemente sentían todos los vástagos menores a generación 10. Es algo que comienza como un sentimiento. Es algo que comienza como una sensación que te llama a ir a Medio Oriente. Comienza solo como esa idea: debo ir a Medio Oriente, debo ir a Medio Oriente. Hasta que en un punto no puedes controlar esas ganas te dominan como su marioneta y simplemente te largas a Medio Oriente. Y este punto de no retorno, este punto donde se pierde el control, los vástagos lo presienten. Una prueba de ello la tenemos en la conversación que Elena tiene con Beckett justo antes de marcharse. Elena le cuenta a Beckett que está sintiendo la llamada, que pronto algo la va a llamar y ella no va a poder evitarlo, que pronto se va a tener que ir. Esto nos indica que la llamada no es algo comunal. Todos los vástagos sienten la llamada a su tiempo y a su propia intensidad. Cada vástago va a un tiempo distinto y en un momento distinto hacia Medio Oriente. No son todos llamados al mismo tiempo. Para ese entonces todos creíamos entender la llamada a plenitud. Era algo muy sencillo. Hay una fuerza que llama a todos los vástagos menores a generación 10 a Medio Oriente a pelear la guerra de la Gehenna. Y estos vástagos no se pueden resistir. Era algo muy simple. Pues después llegó Chicago by Night y lo cambió todo. Chicago by Night es el manual donde más información sobre el Beckoning se concentra, tanto para bien como para mal. Para empezar, Elena nos cuenta qué vivió durante el Beckoning, qué vivió en la llamada, qué hizo en Medio Oriente, qué viven los vástagos cuando llegan a Medio Oriente. Elena, una toreadora cuarta generación dueña del Sucubus Club, nos cuenta cómo se abrió camino hacia Túnez y una vez llegó allí asesinó a incontables vástagos. Incluso asesinó una delegación que iba directamente hacia las bodas Vermilion. Elena nos cuenta cómo tras cada lucha sentía que sus fuerzas se mermaban, que había algo que le estaba quitando poco a poco su poder. Observamos la ficha de Elena antes del B5, vemos que tiene números gigantescos: carisma 8, manipulación 8, dominación 8. Pero si vemos la ficha de Elena en el B5, tiene carisma 5, manipulación 5 y dominación 5. Elena nos cuenta cómo en su punto más débil, en el punto donde sentía más mermadas sus fuerzas, dejó de escuchar la llamada. Fue libre y pudo regresar de nuevo a Chicago. Las palabras de Elena son importantes por dos cosas. La primera, sabemos que los vástagos que están acudiendo a la llamada van perdiendo sus fuerzas. Algo les va quitando su enorme poder. La segunda cosa es que sabemos que los vástagos que escuchan la llamada nunca pierden el conocimiento. No es que desaparecen y aparecen en Túnez. Ellos están conscientes de lo que están haciendo. Es simplemente como que algo domina su voluntad. Pero todo lo que nos trae Chicago by Night no son flores. También nos trae preguntas gigantescas. Primero, en Chicago by Night vemos vástagos sexta, séptima, octava, novena generación en toda la ciudad. Y nos preguntamos, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que en Chicago hayan vástagos con generaciones tan bajas si todos los vástagos menores a décima generación escuchan la llamada? ¿Qué pasa ahí? No solo esto, hay vástagos como Anabel, una toreadora sexta generación, que se nos dice que ella ni siquiera escucha la llamada. Por alguna razón ella no está siendo llamada a Medio Oriente. Yo pues me llené de preguntas, como obsesionado con el lore que soy, me llené de muchas dudas y me preguntaba, ¿será que esto es una contradicción?
¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo es posible que todos los vástagos menores a generación 10 estén siendo llamados, pero en Chicago hayan muchísimos vástagos con generación 9, 8, 7, 6, 5, incluso cuarta generación? ¿Qué pasa aquí? Así que decidí solventar mis dudas y le escribí personalmente a Jason Card. Aquí me da un poco de vergüenza contar esta parte. Le llegué: mira Jason, por favor explícame qué pasa con el Beckoning porque ya no entiendo nada. Él, de forma muy amable, abrió un espacio en su ocupadísima agenda y respondió todas mis preguntas sobre el Beckoning. Primero, en el año 2019 el Beckoning no ha acabado. Todavía los vástagos siguen escuchando la llamada. Segundo, el Beckoning es una situación bastante compleja. No depende únicamente de la generación. Es una mezcla entre generación, potencia de sangre, antigüedad como vástago y suerte. Los vástagos son llamados uno a uno en Medio Oriente, y esto depende únicamente de la voluntad de quien los llama. Y esta voluntad que mueve vástagos como títeres los llama únicamente por su utilidad. Si tiene una tarea y en algún lugar del mundo hay un vástago con las habilidades suficientes para desempeñar satisfactoriamente esa tarea, este vástago recibe la llamada, la siente y marcha hacia Medio Oriente sin poder evitarlo. Bueno, sin poder evitarlo a menos que sea Critias, el doctor. Critias es un brujá ateniense, un quinta generación, que sintió la llamada, pero pudo resistirse a ella. Con una mezcla de hacerse daño y de entrar en frenesí voluntariamente, pudo aferrarse en sus dominios hasta que la llamada simplemente cesó. Como el gran pensador, como el gran filósofo que es, Critias descubrió algo aterrador de la llamada. Al sentir cómo algo lo guiaba hacia Medio Oriente, al sentir cómo su propia voluntad lo llamaba a marchar en Medio Oriente, Critias descubrió la verdad. Todos los vástagos, sin importar su antigüedad, su potencia de sangre o su poder, todos los vástagos son peones. Todos los vástagos son marionetas en una lucha mucho más grande que ellos. Toda la yihad es solo el tablero que tienen los antediluvianos, y cada vástago se mueve conforme sus antiguos lo desean. Y lo peor es que todos los vástagos creen que lo hacen por plena voluntad. Los vástagos no tienen voluntad. Esto le da al juego un tono completamente diferente, porque ahora entendemos que como vampiro, tus acciones, sean cuales sean, no importa cuánto creas en tus acciones, cuánto creas en tu causa, puede que en realidad todo sea sencillamente la orden de un antiguo monstruo. Esto es un giro magnífico y pone a los antediluvianos en una escalada de poder que pues ni siquiera podemos calcular. Tu propia voluntad en realidad es la voluntad de ellos. Magnífico. Esto indica que la generación no es un muro para protegerte de la llamada. Esto indica que simplemente los antiguos no te consideran útil porque eres muy poco poderoso y que por eso sigues en tu ciudad. Esto y una Helena aterrada por el Beckoning, intentando resistirse de cualquier forma, intentando hallar un método para conservar su voluntad, es lo único que tenemos de la llamada hasta ahora. Aún hay muchos misterios que rodean la llamada. Estoy seguro de que White Wolf ya nos comentará más sobre ello y que en manuales venideros, pues, tendremos más información de la llamada y la entenderemos muchísimo mejor. Conforme haya más material al respecto, actualizaré la información del canal, se los haré llegar. Tal vez este video tendrá eventualmente una segunda o una tercera parte, pero por ahora esto es toda la información que tenemos sobre el Beckoning. Así que sin más me despido. Un beso a todos. Chao, chao.